Mi nombre es la profesora Silvia Conti. Enseñé inglés durante 18 años en el Liceo Científico Volta de Milán y en ese tiempo tuve aproximadamente 900 alumnos. Recuerdo a muchos por el nombre, recuerdo a pocos por lo que dijeron, recuerdo a uno por lo que escribió. Carlo Acutis fue alumno mío durante 2 años, en primero y segundo de secundaria, 2003 y 2004. Era un alumno bueno en inglés, no el mejor de la clase, pero sí el más cuidadoso con las palabras, el que elegía cada término como si supiera que las palabras pesan y que el peso importa. En diciembre de 2003, al final del primer trimestre, me entregó una carta dentro de un sobre blanco cerrado, con una nota pegada por fuera que decía, para la profesora Conti, abrir cuando lo necesite de verdad. No supe qué hacer con esa nota. Era un alumno de 12 años entregándole una carta a su profesora de inglés con instrucciones de apertura condicional. Lo guardé en el cajón de mi escritorio en casa esa misma tarde, debajo de los recibos del gas y de una libreta de vocabulario de un curso de francés que nunca terminé. Ahí se quedó. Carlo murió en octubre de 2006. Yo seguí dando clases. El cajón siguió siendo el cajón. La carta siguió siendo la carta. La abrí el 14 de marzo de 2017, 13 años, 2 meses y 21 días después de que Carlo me la entregara. La abrí porque ese día había recibido la peor noticia de mi vida profesional y personal al mismo tiempo y porque cuando abrí el cajón buscando otra cosa, la vi, y por primera vez en 13 años sentí que el momento había llegado. Renuncié a mi trabajo 4 días después, no porque la carta me lo pidiera, porque después de leerla entendí algo que hacía años que necesitaba entender, y entenderlo hizo que todo lo demás se reordenara de una manera que no dejaba sitio para seguir haciendo lo mismo de la misma manera. 13 años callé. Esta noche cuento todo. Estudié filología inglesa en la Universidad Católica de Milán. Hice el máster en lingüística aplicada en Londres durante un año, que recuerdo como el mejor de mi vida joven, y volví a Italia con 27 años y las oposiciones aprobadas y una certeza tranquila de que enseñar lenguas era lo que quería hacer. Soy creyente, en el sentido de quien fue a misa de niña con sus padres y siguió yendo de adulta por convicción propia y no por costumbre, aunque con los años la convicción se había ido asentando en un lugar quieto al que no prestaba mucha atención. Una fe de fondo, presente pero no activa, como una calefacción que sabes que está encendida porque no tienes frío, pero que no piensas en ella mientras funciona. Carlo llegó a mi clase en septiembre de 2003. Lo recuerdo desde el primer día, porque en la primera clase, cuando hice el ejercicio de presentación que siempre hago con los grupos nuevos, cada alumno dice su nombre y una cosa que le gusta en inglés. Carlo dijo su nombre y luego dijo, I like the moment just before understanding something, el momento justo antes de entender algo. Tenía 12 años. Lo apunté en mi cuaderno de observaciones del grupo porque era una respuesta que no había escuchado nunca en 20 años de ese mismo ejercicio. Durante el primer trimestre fue un alumno sin incidencias notables, buena pronunciación para ser italiano, vocabulario cuidado, escritura precisa. Participaba cuando tenía algo que decir y no participaba cuando no lo tenía, que es una disciplina que la mayoría de los adultos no tienen. Las composiciones escritas que entregaba eran siempre más cortas de lo que yo pedía, pero más densas, como si hubiera destilado el texto hasta quedarse solo con lo que no podía quitarse. A finales de noviembre de 2003, pedí a la clase una composición libre sobre cualquier tema, extensión mínima de 300 palabras, en inglés. Carlo entregó 187 palabras. Le puse un 6 con una nota al margen que decía, muy bueno en calidad, insuficiente en extensión. Al día siguiente me devolvió la hoja con una nota escrita debajo de la mía. Lo intenté con más palabras y decía menos. ¿Puede valer igual? Le puse un 7, guardé la hoja. La carta me la entregó el 17 de diciembre de 2003, el último día de clase antes de las vacaciones de Navidad. Me la dio en mano al salir, cuando los demás ya estaban en el pasillo. La nota pegada por fuera estaba escrita en inglés. For Professor Conti.
Open when you really need it. Para la profesora Conti, abrir cuando de verdad lo necesite. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que era una carta y que las cartas se abrían cuando llegaba el momento. Le dije que cómo iba a saber yo cuando llegaba el momento. Me dijo, lo sabrá. Se fue al pasillo con la mochila al hombro. Esa tarde metí el sobre en el cajón de casa. Pensé que era una cosa bonita de un alumno imaginativo. Pensé que lo abriría pronto. No lo abrí. En enero, Carlo volvió a clase después de las vacaciones igual que siempre. No mencionó la carta. Yo tampoco. Terminó el curso, pasó a segundo, siguió siendo alumno mío. En junio de 2005 terminó el segundo año y pasó a cursos superiores donde yo no enseñaba. No volví a tener contacto directo con él. En octubre de 2006 me enteré de su muerte por el director del liceo, igual que el resto del claustro. Sentí lo que se siente cuando muere un exalumno joven, una tristeza específica, diferente a la de otros duelos, con un componente de injusticia que no se resuelve fácilmente. Esa tarde pensé en el sobre. No lo abrí. Me pareció que abrirlo después de su muerte tenía una connotación que no era la que él había indicado. Él había dicho cuando lo necesite de verdad. Yo no lo necesitaba en ese sentido esa noche, solo estaba triste. El sobre se quedó en el cajón. Pasaron 11 años. Enseñé inglés en el Volta hasta 2017. Tuve grupos buenos y grupos difíciles. Tuve alumnos que me escribieron años después para decirme que algo que había dicho en clase había cambiado algo en ellos, que es la mejor recompensa que existe en esta profesión. Tuve también años en que la profesión se fue convirtiendo en una rutina cada vez más pesada, en que la distancia entre lo que yo creía que debía hacer y lo que el sistema me pedía que hiciera se fue ensanchando hasta hacerse difícil de ignorar. En 2016 la distancia había llegado a un punto que yo no sabía cómo gestionar. No voy a entrar en los detalles porque son institucionales y no son el centro de esta historia. Lo que puedo decir es que había un conflicto entre lo que yo entendía por enseñar y lo que me estaban pidiendo que hiciera, y que ese conflicto llevaba 2 años consumiendo una energía que no me sobraba. El 14 de marzo de 2017 recibí dos noticias el mismo día. La primera era profesional, una decisión institucional que afectaba directamente a mi manera de trabajar y que me cerraba una posibilidad en la que había invertido 2 años de esfuerzo. La segunda era personal. Mi madre, que tenía 78 años y vivía sola en Brescia, había tenido una caída en casa y estaba en el hospital con una fractura de cadera que iba a requerir cirugía y un periodo de rehabilitación largo. Necesitaba que alguien estuviera con ella. Llegué a casa esa tarde con las dos noticias encima y una sensación de que algo tenía que cambiar, pero sin saber exactamente qué ni cómo. Abrí el cajón del escritorio buscando el número de teléfono del médico de mi madre que tenía anotado en una libreta. Moví los recibos del gas, moví la libreta de francés y vi el sobre blanco. Lo saqué, lo sostuve un momento, leí la nota pegada por fuera, que en 13 años no había perdido la nitidez de la tinta. For Professor Conti, open when you really need it. Lo abrí. Dentro había una hoja de papel de cuaderno, escrita a mano en inglés con la letra de un chico de 12 años, apretada y regular. El texto tenía exactamente 187 palabras, el mismo número exacto de la composición libre de noviembre que yo le había devuelto con un 6. Lo leí una vez. Lo leí otra vez. La tercera vez tuve que dejar el papel sobre el escritorio, porque las manos no me lo sostenían bien. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se ha detenido, no lo ignores. Suscríbete al canal. Carlo lleva años encontrando la manera de que estas historias lleguen a quien las necesita, y esta es una de ellas. Pero lo que decía la carta no lo he contado hasta ahora en su totalidad. La carta empezaba con una frase que reconocí inmediatamente, aunque habían pasado 13 años. I like the moment just before understanding something. Era la misma frase que había dicho el primer día de clase en el ejercicio de presentación. La usaba como apertura. Luego decía, y voy a traducirlo porque lo tengo memorizado.
Hay un momento en que una persona sabe que lo que está haciendo ya no es lo que tiene que hacer, pero todavía no sabe lo que tiene que hacer en su lugar. Ese momento es el más difícil porque parece un final y en realidad es el principio de algo más verdadero. No hay que tener miedo de ese momento. Hay que quedarse quieta en él hasta que la dirección se aclare sola. Luego decía, usted enseña las palabras como si supiera que importan. Eso no pasa siempre. Cuando deje de enseñar en el sitio donde está ahora, lo que sabe sobre las palabras no va a desaparecer. Va a encontrar el lugar donde ese saber es más necesario. Ese lugar ya existe. Solo está esperando que usted llegue, y terminaba con una sola línea. The moment just before understanding is the most important one. El momento justo antes de entender es el más importante. 187 palabras, las mismas exactas de la composición de noviembre de 2003. Me quedé en la silla del escritorio durante un tiempo que no supe cuantificar. Afuera era de noche. La carta estaba sobre el escritorio. Pensé en Carlo con 12 años escribiendo eso en diciembre de 2003, 14 años antes del momento en que yo lo estaba leyendo, describiendo con precisión el estado en que yo me encontraba esa noche. La persona que sabe que lo que está haciendo ya no es lo que tiene que hacer, pero todavía no sabe lo que tiene que hacer en su lugar. No sé cómo supo. No tengo una explicación para cómo un niño de 12 años escribe en una carta que guarda una profesora durante 13 años una descripción exacta de un momento que esa profesora va a vivir 14 años después. No tengo ese marco. Lo que sí tengo es lo que ocurrió después. Al día siguiente llamé a la directora del liceo y pedí una reunión. Le dije que necesitaba dejar el trabajo, que mi madre necesitaba cuidados y que yo necesitaba un cambio. Ambas cosas eran verdad. La directora me preguntó si era una decisión definitiva. Le dije que sí. Me fui a Brescia con mi madre durante su recuperación. Estuve 4 meses en casa de ella. En ese tiempo, mientras ella hacía la rehabilitación de la cadera, yo empecé a hacer algo que había dejado de hacer hacía años, sin haberme dado cuenta de cuándo. Leer en inglés por placer, no para preparar clases. Releer a los autores que me habían llevado a estudiar filología en primer lugar. Virginia Woolf, Graham Greene, Penelope Fitzgerald, autores que trabajan las palabras como Carlo decía que yo las enseñaba, como si supieran que importan. En septiembre de 2017, cuando mi madre ya estaba recuperada y podía vivir sola con ayuda puntual, una asociación cultural de Brescia me contactó para preguntar si estaría interesada en coordinar talleres de lectura en inglés para adultos mayores en residencias y centros de día. No era un trabajo bien pagado, no tenía la estabilidad del liceo, era exactamente lo que la carta había descrito, el lugar donde ese saber es más necesario. Llevo 8 años haciéndolo. He llevado a Wolf y a Green y a Fitzgerald a personas de entre 70 y 90 años que nunca habían leído en inglés y que aprenden las palabras con una lentitud que es también una profundidad que los adolescentes del liceo raramente tienen. He visto a una mujer de 83 años llorar leyendo el final de The Dead de Joyce, que es el cuento más hermoso de la lengua inglesa y que describe la nieve cayendo sobre toda Irlanda como una imagen de la gracia que desciende sobre los vivos y los muertos por igual. He visto a un hombre de 76 años, ex ingeniero de Fiat, aprender de memoria el primer párrafo de Rebeca de Daphne du Maurier, porque decía que era la mejor frase de apertura que había escuchado en su vida. Eso no habría ocurrido si yo hubiera seguido en el Volta. Carlo lo sabía en diciembre de 2003. Tenía 12 años y lo sabía. Fui a Asís por primera vez en 2020, el año de la beatificación. Entré a la capilla. Me quedé delante del sarcófago con la carta en el bolso, que la llevo siempre desde que la abrí. No dije nada. No recé en voz alta. Estuve ahí un rato y luego me fui a sentarme en un banco de la nave principal y estuve otro rato ahí. Volví en septiembre de 2025 después de la canonización. Esta vez entré con una de las mujeres mayores de mis talleres,
una señora de 81 años llamada Herminia, que había sido maestra de escuela primaria durante 40 años en un pueblo cerca de Brescia, y que hacía 2 años que venía a los talleres de lectura y que me había dicho una vez que aprender inglés de mayor era como aprender a ver con ojos nuevos las cosas que siempre habían estado ahí. Entramos juntas a la capilla. Herminia se arrodilló. Yo me quedé de pie a su lado. Estuvimos varios minutos en silencio. Al salir, Herminia me dijo que había rezado por mí. Le pregunté por qué por mí. Me dijo que porque yo le había enseñado las palabras con las que ahora podía rezar en otro idioma, y que eso era un regalo que merecía una oración de agradecimiento. Le dije que el mérito no era mío. Me preguntó de quién era entonces. Le dije que de un alumno que había tenido hace mucho tiempo, que sabía que las palabras importan y que me lo había recordado en el momento exacto en que yo lo necesitaba. Herminia asintió como si eso fuera completamente normal. Luego me dijo, los buenos maestros siempre siguen enseñando después de irse. La carta tiene 187 palabras. La composición de noviembre de 2003 también. No creo que sea una coincidencia. No creo que Carlo, con 12 años, eligiera ese número por azar. Creo que lo eligió porque sabía que yo lo reconocería, que cuando llegara el momento y abriera el sobre y contara las palabras y llegara a 187, sabría sin ninguna duda que la carta era para mí, y para ese momento y para ningún otro. Eso es lo que hizo Carlo Acutis con las palabras. Las colocó donde tenían que estar y esperó a que llegara quien las necesitaba, igual que hace un buen maestro, igual que hace, según todo lo que he llegado a entender de él, un santo. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.